And welcome back, everyone, to its last call. Last call with the alcohol, only on the Last Call YouTube channel. And join me here on location. This man will be, well, hopefully fighting soon. He's already ranked in the top 15, has only 6 fights. So when guys like David Yee, Dan Rayfield, Jake Donovan all say he's a guy to watch out for, you got to pay attention. I give you, along with his manager and promoter, Shane Shapiro, I give you all the way from Cuba. I give you it's Lenier Pero. Mr. Pero, let's start off here. The big question. So 6-0, top 15. Did you think it was going to come this quickly? I mean, did you think it was going to be so far this easy just jumping into the top 15 of the pro ranks? Lenier, ahora tú estás en el primero 15 en el mundo. ¿Tú piensas que tú vas a subir muy pronto que tú estás ahora? Bueno, primero que nada, buenas noches por la invitación acá y en la entrevista. Y sí, creo ahora, mediante lo que venimos trabajando como equipo, creo que vamos muy rápido por el buen camino al ascenso, a estar en las primeras peleas en la televisión de los Estados Unidos. First of all, I want to say good evening. Thank you for having me. It's an honor to be on your show. Yes, I have a great team behind me, and everyone that I'm working with has a great plan for me. And the reason that I'm with the team that I have now is because I know that they'll be able to move me fast, and that's what I want. Let's dig right into it. So you made your 2022 debut on the big heavyweight pay-per-view card. It was, of course, Ortiz Martin. You were on the undercard, Geovany Bruzon. Take us through that fight here. How much you look at that fight and go, I learned a lot. I mean, because it's one thing to beat up on a lot of guys who are doing, guys who were better than, guys that you could outwork. This is a fight where you had to dig deep. He landed some big shots. He took some of your shots. How much do you look at this fight and go, okay, this was a big test for me. This is a test that I passed. Tú peleaste contra Bruzon en la pelea Martin contra Ortiz, y esta pelea fue una difícil, no de otras peleas. ¿Cómo fue esta pelea ahora cuando estás pensando como la pelea? ¿Qué piensas como la pelea, y ahora cuando veas la pelea, qué piensas? Bueno, supe que al principio que iba a ser una buena pelea, porque los dos estamos acá en los Estados Unidos, invictus, estábamos invictos los dos, entonces ninguno de los dos queríamos perder nuestro invicto, queríamos demostrarle también que los cubanos también somos guerreros. PBC ofrecía una nueva oportunidad, así que la pelea tenía que ser al máximo, íbamos exigiendo al máximo los dos, y así mismo salió. Y también, ¿qué aprendes de esta pelea? Bueno, verdaderamente me faltan muchas cosas que aprender como en el profesionalismo, pero bueno, ya entrando en la televisión, viendo la exigencia que tiene el boxeo profesional, y consagrándome más de lo que es el boxeo profesional, o sea, yo vengo del boxeo amateur, y ahora con esta pelea me consagré mucho más, aprendiendo mucho más de lo que es los rounds largos, las peleas largas, ¿me entiendes? Nosotros salimos con todo y a darlo todo al ring, y bueno, así salió una buena pelea. Pero bueno, es boxeo profesional y es lo que a la gente le gusta ver, la guerra, y eso fue lo que fuimos a ver. The biggest thing was when we entered the ring, we wanted to show that we are two Cubans that are warriors, that want to put everything on the line. And the biggest thing for the both of us was we wanted to put our 2 undefeated records. We weren't afraid to go against one another. And the biggest thing that I learned was the difference between the amateur fights and the professional fights. I learned that the public and the fans love to see a war. They want to see two people going at it. And that's what I learned. The biggest thing from my debut in America was the difference between the amateurs and the professionals. I'm watching this fight, and usually, as I said, when you are fighting, you can either knock the guy out very quickly or you overwhelm him.
there were times in that fight, where you would hit big shot against Bruzon, he'd get wobbly, all of a sudden he would just fire back. How do you not get frustrated? I mean, when you have a guy like that who usually your best punches knock the guy out and he's still standing there, how do you avoid getting frustrated or angry about, well, why is this guy not going down? Why is he not? Why haven't I knocked him out? Why is this not just going according to plan? Él dice que en todos tus peleas en el pasado, tú noquear todos tus rivales, pero en esta pelea contra Bruzon, hay momentos hay momentos en el rounds que hay difícil para usted y también tú necesitas aprender qué necesita para ganar. Y en estos momentos difíciles, ¿qué piensas que cuando tú no puedes noquear él? Bueno, yo pienso que o sea, lo tuve en varias ocasiones, como vieron, lo tuve en malas condiciones, pero sabía que él venía bien preparado, también estuvo parado por orgullo también, ¿me entiendes? Porque estaba jugando su carrera, su invictus, y no iba a ser fácil noquearlo. Entonces, o sea, trabajaba unos segundos de intensidad, pero cuando la pelea continúa, no me había que seguir trabajando continuamente porque él estaba bien preparado. Entonces, ese fue el plan táctico. Lo presionaba y si no eso, seguimos trabajando continuamente. Tenemos la experiencia del amateur que me ayuda bastante para acá, para lo que es el profesionalismo, y entonces con eso pude complementar los 8 rounds, que hubieran sido, también me hubiera gustado que hubieran sido a 10, pero bueno, con 8 rounds creo que dimos una buena guerra. That was the biggest thing that I learned from the amateurs to the pros that helped me a lot the most was to be in the best condition. I knew that he was in great condition and we were both going to be in great condition. But when I was inside the ring, I knew that I was fighting for a lot more than just the fight. It was about my pride. It was about the country. It was my family. It was everything. So when I was in there, it was easy for me to keep going because I knew what I was fighting for. So I could have gone 8 rounds or 10 rounds. I would have kept going because this is what my team prepared for. We're gonna go back to this fight a bit. It's been a journey. I mean, you had to defect from Cuba. You didn't go straight to the United States. You went to other places. You fought in, of all places, Germany, then Buenos Aires, Colombia. How tough has it been for you? I mean, how tough has it been, having to leave everything behind? Family, friends, creature comforts, home. Like, how tough has it been having to literally at times be all by yourself? Dice que hay momentos aquí en los estados que tú estás aquí solo, no tienes familia, no tienes amigos y también tú tienes una historia en Cuba con amigos y tu familia y tus hijos. ¿Cómo fue para salir allá? Y él dice que él piensa que es muy difícil para un hombre que necesita salir tu familia. ¿Cómo fue eso? Y para estar en Alemania y Argentina y en países solo. Verdaderamente es una decisión muy, muy fuerte porque tuve que abandonar mi familia, tuve que abandonar mis amigos, enfrentarme a un mundo nuevo, a una nueva cultura, a un país que no es el mío, como es Argentina. Entonces salí de Cuba también, pero bueno, yo estaba bien seguro porque yo quería probar qué es lo que era el profesionalismo. Ya en Cuba no se puede practicar lo que es el profesionalismo en el boxing. Entonces uno quiere medirse en otras aguas, saber, o sea, luchar más por su familia. El profesionalismo es un boxeo de paga, ¿me entiendes? Es donde tú puedes ayudar bien a tu familia. Entonces, sabía que tenía un camino largo que recorrer para poder llegar a los Estados Unidos, pero yo quería hacerlo de manera legal, como entré acá, ¿me entiendes? Y entonces esa decisión me fui a Argentina. En Argentina me apoyaron mucha gente, como todo. Otros tampoco no me apoyaron mucho, pero bueno, mi carrera fue avanzando y conociendo a personas y mis managers haciendo lo posible porque yo pudiera pelear y para llegar acá a los Estados Unidos, o sea, invicto.
fue un largo proceso de 3 años, pero bueno, al final llegamos acá y aquí estamos y ahora es cuando es el tiempo de Dios, perfecto para ser campeón mundial. Thanks to God, it's been a long journey. It's been 3 years, but thanks to my entire team and my manager and everyone that got me here into the United States, everything's been worth it. But it was hard for me in the beginning. It was a new world. And, you know, when you leave Cuba, you know, everything's really different over there. It's not the same. And when I left, everything was a new world for me. And some people were able to help me, some people weren't. But I knew that when I was leaving, I was fighting for my family to give them a better life and a better opportunity for my kids. And it's been a hard story. It's been very, very difficult for me and many times to learn new things in new countries. But thanks to God, this is all the right timing, and this is where I'm at now. And luckily I'm in the United States. I'm undefeated, and I'm ready for what's come next. It's funny. We've been blessed to have several Cuban fighters on, whether it was Yoel Romero, all the way in UFC at the time, David Morrell Jr., who fights for the PBC. They all say the same thing. It's when you come to the United States, it's a temptation. It's the toughest part. You know, you go from Cuba, which is sometimes very poor, to the United States, where poor is, oh yeah, you can still have candy bars every day, ice cream, pizza. You want fast food, you got fast food. I mean, for a guy like yourself who's trying to, you know, get in lean shape, how tough is it sometimes when it's like you can literally walk down the street and any kind of food you want, donuts, pizza, Italian, you want burgers, we got burgers, you want French fries, we got French fries. You can have it every day of a week, 3 times a day, and still, you know, afford. I mean, how tough has it been, you know, keeping in a, you know, a regiment, especially now in the United States, where this is a fast food, you know, fat food country. En el pasado, en este podcast, él tiene David Morrell Jr. y otros cubanos aquí, y todos están diciendo lo mismo, que aquí en los estados hay tentaciones que en Cuba no hay. Aquí tú puedes comer un pizza, una hamburguesa, todo lo que tú quieres, tú puedes hacer aquí y estás libre aquí, ¿entiendes? Tú necesitas estar flaco, no puedes estar gordo. ¿Cómo fue tentaciones cuando tú quieres estar libre, pero no puedes? Bueno, yo cuando estaba en Cuba también estuve en el equipo nacional y viajaba mucho, estuve en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, y estuve mucho. Y que con lo que es McDonald's y muchas cosas de la cadena alimenticia americanas que hay por el mundo entero, ¿me entiendes? Al llegar acá no me costó tanto porque estuve en Argentina, estuve 3 años en Argentina y es un país capitalista igual, así que hay muchas tentaciones. Entonces, pero creo que cuando uno tiene el camino marcado, que sabe dónde quiere llegar, tiene que cumplir ciertas reglas, ¿me entiendes? Yo estoy acá en Florida y todo el mundo que la Florida de diversiones, de fiesta, y yo, si he salido 3 veces acá, ha sido mucho, ¿me entiendes? Porque creo que quiero aprovechar lo que es mi mayor tiempo, mi mejor edad, que estoy en mi mejor edad, en mis 29 años, para tener más frutos futuros. O sea, quiero aprovechar este momento que me está dando la televisión del BBC, que me está haciendo buen momento en mi carrera. Entonces no quiero dejarlo para después, no quiero dejar pasar este momento. Creo que me costó mucho llegar aquí y creo que todas esas distracciones pueden esperar. Ellas siempre van a estar ahí, ¿me entiendes? Yo soy que tengo que ser campeón ahora porque es mi momento. It cost me a lot to get to this point. I'm 29 years old, so I keep in my back of my mind what it took me to get to this point. I don't want to lose that, and I know that the sacrifices I need to make. But also at the same time, when I was an amateur, I had to make those sacrifices, so I knew what it would take to be professional because I participated in the Olympics and all of the amateur games in Cuba. So I was already used to those sacrifices. And also when I lived in Argentina, it's also another communist country where, you know, there's a lot of rules and restrictions. So I was a little bit used to it. But now I lived in Miami for 3 months. And for these 3 months, I've been very disciplined. I've been going to the supermarket and just getting the food that I need and what I need for training. And I've been living a very disciplined life because I want to take advantage of everything that's in front of me. PBC's given me the chance to be on TV. My team has provided me opportunities. I'm 29 years old. I got to take advantage of those opportunities now while I can. How did you select the team? I mean, who's part of a Team Pero? Because there's a lot of people, I'm guessing, who wanted your services. You are
a talented heavyweight, Olympic pedigree, Pan Am gold, Pan Am Games winner here. How did you go about selecting a team to represent you, and how did you go about finding people you could trust? Which in this sport, that's a damn tough thing to do. Right. ¿Quién son Team Pero? ¿Quién son los personas que tú tienes confianza en dos personas? ¿Quién es ellos? Y cuando cuando empezaste en el boxeo, ¿cómo puedes tener este equipo? Cuando estás pensando como personas dentro de tu equipo, ¿quiénes ellos? ¿Quién están las personas están en tu equipo? Pero ahora, como entrenador y es, Sí, todo, pero ahora, creo que, dos personas que tú tienes confianza. creo que, o sea, ahora mismo yo estoy acá en la Florida y entonces creo que estoy con mi entrenador, vengo haciendo muy buena relación con Peter, ¿me entiendes? Con Peter, pero no puedo seleccionar dos personas porque tengo muchas personas que han hecho por mí, ¿me entiendes? E inclusive hasta tú también, siempre he estado presente, ¿me entiendes? Entonces, como todo, ¿me entiendes? Un recién llegado acá con un joven que quiere ser campeón, necesita el apoyo de mucha gente, entonces creo que dos personas sería muy poca, tengo que calificar muchas personas, entonces para no calificar tantas personas y siempre estoy contento con el apoyo, con cualquier palabra que me pueda hacer bien para llegar a ser campeón mundial, ¿me entiendes? Cualquier apoyo es de mucha influencia acá, donde yo estoy solo, no tengo familia, o sea, estoy en una carrera sola, entonces todas estas personas que me desean bien, que me están apoyando, que están diariamente comunicándose conmigo, yo creo que son muy importantes en mi vida y en mi carrera, ¿me entiendes? Porque no me dejan desviarme de mi camino, me hacen siempre estar por el buen camino. Dice también que hay mucha gente que quiere estar en tu equipo. Cuando estás pensando de eso, ¿qué piensas? No. ¿Qué pasa? Es que tú sabes cómo esto, mucha gente de afuera que no entienden, entonces no es así. El equipo es que la gente que está en el boxeo, que sabe, no es de fiesta, esto es mi trabajo, esto es un team cerrado, ¿me entiendes? Toda la gente que apoyan, saben qué es lo que es el boxeo, lo que sufre el boxeador, lo que es esto. Vamos a sufrir ahora y vamos a celebrar cuando terminemos con victoria, pero no todo el mundo entiende este camino, ¿me entiendes? A veces hasta las parejas de uno, hasta las wifes de uno no entienden esas cosas, entonces esto donde tú dices, estoy solo, entonces tu manager, tu entrenador, tus amigos que te mandan un mensaje, que saben de boxeo, personas dentro del boxeo que te dicen, estoy contigo, campeón, vamos adelante, esas palabras motivadoras son las que te hacen salir adelante como un tren, arrasando. A lot of people of course, want to be on my team, but to be on my team, you have to understand boxing. A lot of people think that boxing is a party or something for fun, but it's not. This is my life. This is everything that I've done. So when I was looking for people on my team, I needed people that understand my journey and my story. It's not just like any other fighter. It's something special. So I need people around me that are positive and giving me messages and encouraging me all the time and helping me put me in a better position. You know, I've been very lucky that I've had a great manager and my trainer, Pedro Roque, Jesse Rodriguez, Shane Shapiro, Warriors Boxing. Everyone has been a big help to me and everyone's gotten me to this place. And I'm thankful to all those people that have been in my corner and helped get me to the place where I am now. We always, you hear it a lot. Also, I'm guessing you online, whether it's, oh, we can't wait for more Cubans to come over. You have the Andy Cruz's, the other Peros, all these guys here. It takes a lot. You have to maybe a firm. So I'm gonna ask this for you: when did you realize it was time to go, and how much thought did you put into? Is it worth it? Is it worth leaving family? Is it worth it leaving behind? Like, for you, Mr. Pero, when did you come to the realization of, okay, if I would go further, I have to leave Cuba? ¿Cuándo fue el momento cuando tú sabes que necesitas salir Cuba? Y dice también que hay muchos boxeadores allá, Andy Cruz y otros, tu hermano, que la gente aquí quieren ver, pero todos saben
qué difícil es para salir Cuba. ¿Qué fue el momento cuando tú sabes que tú necesitas salir? Fue un momento difícil porque tendría que explicarte y no la entendería. No la entendería porque me tuve sancionado 2 años que el país me dejó que no podía salir de Cuba, ¿me entiendes? Como yo representaba a Cuba a nivel internacional, el país te pone una cláusula para que no puedes salir, ¿me entiendes? Entonces, por eso que todos los deportistas cubanos tienen que escaparse cuando viajan, tienen que vivir ese momento feo, ¿me entiendes? Que está feo, que es un momento, tiene que escaparte y esas cosas. Entonces, yo hace rato estaba por venir a los Estados Unidos, también no me sentía con mucha confianza porque no conocía a nadie acá, no sabía qué me iba a enfrentar, no hubo nadie que me informara, que me dijera cómo realmente iba a ser el camino, que me dijera, va a ser difícil, campeón, vas a pasar trabajo, ¿me entiendes? No tenía esa persona todo el mundo me decía, bueno, vamos a ver, aquí se resuelve, pero nadie me daba una conclusión exacta, ¿me entiendes? Entonces, por eso decidí irme a Argentina porque no me sentía con seguridad de venir para acá ilegal. Me fui a Argentina, vida afuera como era el panorama. Y bueno, y dije, bueno, creo que ahora estoy listo para ir a los Estados Unidos porque ya conozco, tengo noción de lo que es un país capitalista, tengo todo, ¿me entiendes? Y entonces para enfrentarme, por eso cuando llegué aquí no tuve tanto problema. Todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo tú te manejas tan rápido? Yo tengo licencia de la Florida, yo estoy residido acá en la Florida, yo manejo acá, tengo carro, y nada, porque ya yo vengo con una base, yo sé cómo se maneja en los países capitalistas, yo sé vivir, ¿me entiendes? Y entonces por eso que no pasé tanto trabajo, pero sí fue difícil salir de Cuba. It's very hard to leave Cuba. It was very, very hard. I always knew I wanted to leave, and I always had people around me that kept saying, "Oh yeah, I have an idea about leaving," but it never ended up formulating for me. Everyone would say, "Oh yeah, we're gonna leave," or "I have an option for you," but nothing ended up happening. It never ended up going. And everyone that has left Cuba in the past, professional athletes from other sports, they've always told me how dangerous and how difficult it is. So if I was going to leave, I had to make sure that I was going to be able to leave without problems. So first I went to Argentina where it was legal. I was living there for a little bit. And then I was there. I learned a little bit more about the United States. But even when I was in Argentina, it was capitalist. But once I came to America and I knew what it was going to be like over here. I've only been here 3 months. 3 months. Yeah, 3 months. I already have my driver's license. I'm driving. I'm already free. I'm driving a car. So I always knew I wanted to come. I just didn't know when I would be able to come or how. I just waited and I took it step by step. First leaving Cuba, it was very, very, very difficult. But I knew that once I left, a communist country, that future was going to be bright for me. It all comes, as you said, you're waiting now on the next step. You're waiting on the next big fight here for you. So who do you want to fight? Because the PBC has a lot of people here. I know that, everybody asks, oh, you do want to fight a top 10 guy? Do you want a top 15 guy? Is there somebody that you down the line you go, I want to fight this guy? Whether it's I want revenge for the Olympics, I want to test myself. Like, is there that one fighter you're looking at going, I'd love to, before I get a world title, I want to fight him just because. Estás esperando ahora por tu próxima pelea, pero tú puedes pelear con solo un peleador en tu peso antes de la título. ¿Con quién quieres pelear? Un nombre, solo un nombre que quieres pelear en pasado, en el Olímpicos, ¿con quién? Bueno, ahora mismo ahí nos cuento en las ediciones que me gustaría pelear. Yo estoy aquí viendo a lo que mostré el día primero. Quiero decir que estoy listo para cualquier peleador, pero un peleador que me gustaría pelear con cualquier inglés. Creo que Inglaterra tiene una buena masa de pesos pesados y me gustaría pelear con alguno de los que hay en Inglaterra. Me gustaría pelear con cualquiera, de la nueva generación que está viniendo, como Daniel Dubois. Me gustaría pelear con Daniel Dubois, yeah. He says that first of all, he's ready to fight anyone. They'll put anyone in front of him and he'll fight. But if he could fight one person, he would like to fight in the UK, in England. He'd love to fight any of their heavyweights, but if he could fight one person, it'd be Daniel Dubois. Hopefully that fight gets made soon. Who knows? As I said, you're in the top 15. Dubois is in one of those WBA, midterm champions. It could happen. We're going to find out later on. But
We are proud once again to have on the show. I give you rising heavyweight Uber prospect. I give you it's Lenier Pero. Mr. Senor Pero, before we let you go, where can fans check you out at? Where is the Twitter page, Instagram, the website? Where can fans contact you at? Muchas gracias ahora por todo. Él dice que él quiere mirar todas tus peleas y muchas gracias por tu tiempo. Y dónde puede la gente puede buscar tu social media y pueden hablar con usted. No, dile que muchas gracias a él por la invitación, muchas gracias a él por la entrevista, por ayudarme también en la carrera, porque esto es de mucha ayuda en la carrera también, la manera publicitaria. Y la gente me puede encontrar en Instagram, Lenier Pero Oficial, y me pueden encontrar en Facebook, Lenier Pero también, así que serían de mucha gratitud que me sigan en Instagram. Me gusta interactuar con la gente, también les respondo a mis seguidores, a la gente que quieren saber de boxeo para mi próxima pelea. Voy a tener a todo el mundo informado que va a ser pronto, creo que en marzo voy a tener la próxima pelea y en ese camino estamos preparándome y mis seguidores va a ser de mucha ayuda porque van a estar a la pendiente a todo lo que voy a estar publicando en Instagram. Así que en Instagram me pueden encontrar como Lenier Pero Oficial. I want to thank everyone, especially you for helping me on my journey. All of this is a big help. I need all of the help with the interviews and all of the news. It means a lot to me. People can find me on my Instagram at Lenier Pero official and on Facebook, Lenier Pero. And I interact with all of my fans. So if anyone sends me a message, they're going to get something back from me because it means a lot to me to have the fan support. And when I'm on this journey, it means a lot to have people that I know are supporting me. So thank you very much for your help. And I'm always putting news regarding my upcoming fights. And I'm very excited for what's coming next. Lenier Pero, ladies and gentlemen, once again, always on a pleasure to have on the show. We come back. We got a lot more going on here, only on the Last Call. Last Call with the alcohol, only on the Last Call YouTube channel.